Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Aquí estamos en este canalcito tan bello que se llama Mensaje de tu Ser Interno y mi nombre es Carmen. Esos mensajitos que de repente vienen y que a veces tú no te los esperas y tú dices, me gustaría tener una señal para ver qué puede pasar con tal y tal cosa, con mi amor o con mi desamor. Entonces, para eso son estos mensajes, los mensajes del ser interno, de amor y desamor. Mi nombre es Carmen y aquí me presento y vamos a ver entonces cuál es tu mensaje interno. ¿Qué te dice tu ser interno con este mensaje? Vamos a ver. Fuerza, todo pasa. Así mismo es. Me está dando la impresión, mi querido y adorado eh, amigo o amiga, mi sobrino, mi sobrina. Me está dando la impresión de que realmente has tenido, como quien dice, un, un quiebre ahorita de relación. Te están diciendo fuerza, que todo pasa. Pero entonces, ¿sabes una cosa? Para salir, como quien dice, de dudas, un poquito de dudas, para ver hasta dónde, qué está pasando con esta relación. Es que de verdad, a pesar de que esta persona se fue, o yo me tuve que ir, porque puede ser que seas tú que te hayas ido, ¿verdad que sí? ¿Qué será lo que pasa? ¿Será que esa persona qué estará pensando con respecto a mí? Vamos a poner dos casos. Vamos a poner el caso de que haya sido yo quien me haya ido y que de verdad yo dejé tumbar la relación, ¿ok? En este caso estoy hablando de ti. Entonces, ¿qué será lo que estará pensando esa persona de mí por lo que pasó? Y por el otro lado, voy a poner a esa persona enfrente de ti y vamos a ver entre los dos qué es lo que hay, cuál es la situación que se presenta, qué los une y qué los puede estar separando. ¿Les parece? Entonces vamos a hacer esa lectura inmediatamente. Vamos a ver. Vamos a cortar acá. Entonces mira esto. Aquí, uy, se me cayó esta carta. Mira cómo se saltó. Aquí te voy a poner a ti. Estás, como quien dice, ahorita como añorando esos recuerdos. Ahorita no haces sino tener recuerdos. Tú, esa persona, ¿cómo está ahorita? Mira, está como quien dice, está buscando la manera de ser feliz. Está buscando la manera de olvidar lo que pasó y de ser feliz. Siente que de verdad no fue posible lo que pasó y que definitivamente que en otra oportunidad será. Sencillamente así. Esto es porque estamos poniendo el caso en que seas tú quien haya votado la relación. Puede pasar. No necesariamente siempre tienes que ser tú el que está esperando o no esperando o la que estás esperando, sino en este caso, vuelvo y repito, esta es la primera lectura para aquellas personas que fueron las que salieron, las que se fueron de la relación. ¿Y cómo quedó la otra persona? Bueno, tú quedaste con recuerdos y esta persona quedó diciendo, yo voy a seguir adelante, no me queda de otra, tengo que seguir batallando. ¿Qué sientes tú? O sea, ¿qué piensas tú? ¿Cómo estás? Mira, dentro de todo te sientes bastante tranquilo o tranquila, a pesar de todo. A pesar de todo, tú rompiste esa relación y resulta que ahora te sientes como quien dice un peso menos. Por alguna razón tuviste que romper esa relación y ahora esa persona es a la que se le tendría que decir fuerza, que todo pasa. ¿Ok? Eso sería entonces el ser interno de esa persona que tendría que decirle, porque ya me estoy dando cuenta acá que tú dentro de todo dejaste la relación partir, la dejaste, te fuiste y en el fondo no estás mal, no la estás pasando mal, mientras que la otra persona le está dando duro. Vamos a ver la otra persona, cómo está mentalmente. Uy, no, mira, ve, está lo que se llama tratando de resguardar su corazón para una próxima oportunidad, para una próxima relación. Esta otra persona
tú rompiste con esta persona, ¿ok? Estamos poniendo este caso, que fuiste tú quien rompió esta relación. Y esta persona se va a cuidar de ahora en adelante de que no le vuelva a pasar lo mismo. Va a tratar de hacer algo, se va a cuidar para que no le vuelva a suceder lo que le sucedió. Fuerza, todo pasa, habría que decirle. ¿Tu corazón cómo está con respecto a esa persona? 4 de, ok, estás como quien dice en solamente, eh, yo ni siquiera diría que estás sintiendo nada, sencillamente estás calculando que todo tenía que pasar así. Tú lo estás diciendo que realmente tuvo que pasar así, que por X o Z motivo eso tenía que pasar, porque se acabó el tiempo o porque ya no había aquí más amor o porque, mira, definitivamente había que hacerlo de esa manera, no hay más nada, no se puede hacer más nada. Ese es el as de espadas que está diciendo aquellos planes que habían, ya de verdad esos planes no llegaron a hacerse, pero es que de verdad yo no podía hacer más nada. Yo no sentía realmente el amor que yo sentía por esa persona desde un principio y por eso se tuvo que terminar la relación. Y la otra persona continúa diciéndole, su ser interno, fuerza, todo pasa. ¿Qué siente esa persona en su corazón? Siente que de verdad va a venir alguien que le pueda colaborar. Siente que no ha perdido las esperanzas, que a lo mejor vendrán nuevos momentos, que de verdad siempre hay un mañana, que siempre va a encontrar alguien que le colabore y que de verdad vuelva ella, esa persona a sonreír. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con respecto a esta relación? Sencillamente, mira, rompiste corazones, mi querido y adorado amigo, le rompiste el corazón. Y esa persona ¿qué va a hacer? Sencillamente va a vivir de esos recuerdos. Son recuerdos al fin y al cabo, pero son recuerdos. Date cuenta de lo que pasó. ¿Te das cuenta? Si fuiste tú quien rompió esa relación. Pero no te des mala vida. Sencillamente esta persona sigue su camino. No hay ningún problema. ¿Qué los une a ustedes en este momento? No los une, sino el hecho de que cada quien tiene que hacer lo de cada cual. Aquí te estoy dejando. Cada quien hace sus propias cosas manuales. Hace lo que puede para seguir adelante. Aquí no se ve que hay una unión, que quedó nada unido en absoluto. Vamos a ver ahora, en el caso tal de que haya sido esa persona quien se haya ido y quedas tú como quien dice con esa fuerza que te dice tu ser interno, fuerza, todo pasa, ¿ok? Vamos a ver entonces qué te puede estar diciendo tu ser interno. Que bueno, ya te lo está diciendo, fuerza, todo pasa, pero vamos a ver, enfrentarte ahora contra esa persona que fue la que se fue, porque ahora vamos a hacer el otro caso, el caso contrario. ¿Por qué yo hago esto? Porque son muchas las personas que me miran y hay gente que realmente dejó la relación y hay otra gente que realmente la relación los dejó a ellos, como se dice, ¿entiendes? Entonces por eso es que tengo que hacer estas lecturas así. Vamos. ¿Tú cómo estás con respecto a esa persona que se fue? Tú dices, yo voy a seguir adelante. Y te lo está diciendo tu ser interno, fuerza, todo pasa. Tú te montas en tu carruaje y dices, vamos para adelante, para allá, vamos a seguir adelante, no hay ningún problema. ¿Qué piensa esa persona que fue la que se fue? Mira, saliendo por la puerta de atrás, como quien dice, no está llegando a la meta. De verdad que delante de ti quedó como que perdió, como que fue por la puerta de atrás. No salió por la puerta principal, sino que salió por la puerta de atrás. Es lo que tú le emanas. Tú, ¿qué piensas? Piensas que estás aquí como el ermitaño, solamente analizando y pensando toda y cada una de las cosas como pasaron. Tú en el fondo estás meditando muchísimo y viendo a ver qué vas a hacer para una próxima. Viendo a ver que de verdad no se vuelvan a cometer los mismos errores. Hay una lentitud. Todo para ti ahorita es lento. No sientes, ni siquiera tienes la esperanza de que esta persona vaya a volver. Mira, aquí esta es
el hierofante. ¿Sabes una cosa? Esta persona pareciera que piensa que debería hablarte. Fíjate, esta persona piensa que a lo mejor, en todo caso, debería conversarte, debería de decirte algunas cosas, debería de hablarte. Lo estás pensando, no es que lo va a hacer ni mucho menos, pero en el fondo siente que como que lo va a pensar. ¿Qué sientes tú? ¿Qué sientes tú? Aquí estás sintiendo así como que tienes que hablar, que el juicio te está hablando, que necesitas ponerte en órbita y saber dónde estás parado, dónde estás parada, ¿ok? Porque de verdad que hay que despertar. Pero de verdad que tú estás bastante, ya sabes dónde estás parado, honestamente sí. Mira, aquí te está diciendo, esta persona necesita es, vamos a decir así, ¿cómo te puedo decir? Esta persona lo que tiene que hacer ahorita es meditar y ponerse a pensar todas las cosas que pasaron. No te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa honestamente. Esta persona, a pesar de que se fue, que fue la persona, en este caso, que el grupo en la que esa persona se fue, eh, mm, tiene dentro de sí una sensación de que debería de regresar, por lo menos para hablarte algo, para decirte algo, porque ya veo que quiere hablar, en su mente está y está pensando, está analizando, está viendo el mundo al revés para ver qué es lo que pasa, como poniéndose en tus zapatos. ¿Tú qué sientes? ¿O qué vas a hacer? Nada, tú vas a estar como quien dice libre, te sientes libre como el viento, estás como el loco acá, libre como el viento, eso es lo que tú vas a hacer, seguir adelante con tu libertad. Y esta persona pareciera ser que en el fondo necesita algo hablarte, se quedó como prendado o se quedó como pegado, vamos a decirlo así. Pareciera ser que está como te digo, como que todavía hay recuerdos que le están pegando, a pesar de que esa persona se fue. Fuerza, todo pasa. Imagínate, date cuenta de las cosas. A veces la gente se va y después de que se va es cuando empieza a darse cuenta de todo lo que pasó. Y aunque tú no te des cuenta o aunque nunca te lo diga, siempre esa persona o las personas que se van tienen ese remordimiento en muchísimos casos, en la gran mayoría de los casos. Así se haya ido por lo que sea, le queda como ese yo no sé qué en su corazón, que hasta que no hablen contigo, o hasta que no te digan, o hasta que no te vean, o hasta que no te escuchen, todo lo que tú tengas que decirle, no se quedan tranquilos, no se quedan en paz. Eso es lo que está pasando con esta persona. Ahí te estoy dejando, mi querido, mi familia, mis amigos, mis hermanos, mis sobrinos, mis sobrinas, todos los que me ven, ahí les estoy dejando esa lectura. Que las disfruten. Hasta luego, pues.